Buenos días, hermanos. Gusto saludarlos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 34, 19. Vamos a leer dos versículos que vamos a tomar como base para el mensaje de esta mañana. Salmo 34, 19. Quizás algunos se lo saben de memoria, ¿verdad? Dice el Salmo 34, 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 5. Vamos a ver a Pablo, cómo Pablo nos habla algo similar a este salmo. Dice Pablo en segunda de Corintios capítulo 1 verso 5. ¿Lo tiene? Dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Yo voy a hablarles esta mañana, continuando con la serie de la familia cristiana, vamos a hablar acerca del propósito de las aflicciones en la familia. ¿Cuántos saben que detrás de una aflicción en cada familia hay un propósito de Dios? Debemos conocerlo y vamos a aprenderlo. Mire, yo sé que a nadie nos gusta pasar por aflicciones. Si yo les preguntara cuánto les gusta estar sufriendo, levanten la mano. Nadie levantaría la mano, ¿verdad que no? No somos masoquistas, diríamos. Pero nadie de nosotros quisiéramos vernos envueltos en angustias, en aflicciones. Pero la verdad es que la Escritura nos dice claramente que no será una, sino ¿cuántas? Muchas las aflicciones que las familias, los cristianos, ya sea en familia o individualmente, vamos a pasar. Tendremos que enfrentar muchas aflicciones aquí en la tierra. También Pablo en la carta a los Corintios nos vuelve a repetir lo mismo. Nos dice que van a abundar las aflicciones en nuestra vida. Así que si usted pensaba que nada más una aflicción iba a pasar y ya, no se preocupe, porque la Biblia le habla la verdad y la Biblia le dice que son muchas. ¿Cuántas? Muchas las aflicciones que vamos a pasar, pero no se preocupe. Mire, quizás estas situaciones difíciles de angustia, de sufrimiento, de aflicción, quizás lleguen a traer a nuestras vidas en algún momento temor o incertidumbre, ¿verdad? Que estás pensando: ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a suceder de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? O quizás en algunos casos exista mucho dolor, mucho quebranto y quizás humillación. Pero los versículos que leímos no solo nos dicen que vamos a enfrentar muchas aflicciones, que vamos a sufrir mucho. Por ejemplo, el Salmo 34, 19, después de decirnos que vamos a enfrentar muchas aflicciones, pero también nos da una promesa. ¿Cuál promesa? De todas ellas nos librará ¿quién? El Señor. ¿De cuántas? ¿De cuántas? Ay, es que este problema que estoy pasando, nadie me va a poder ayudar. Si te agarras del Señor, si abres tu oído en esta mañana y aprendes que detrás de esa aflicción está el propósito de Dios, yo te aseguro que vas a ser librado de esa aflicción. Pero también Pablo en Corintios no solo nos dijo que van a abundar las aflicciones en nuestra vida, sino que también Pablo nos dice que así como va a ser abundante la aflicción, va a ser así de abundante la consolación de Cristo para cada uno de nosotros. Cristo nos va a consolar, y la palabra consolar, mis hermanos, significa ser fortalecidos, animados, ser llenos de esperanza, ser fuertes en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento. Entonces, estos dos textos nos enseñan claramente que Dios tiene propósitos detrás de cada aflicción. Déjame ponerte dos ejemplos. No lo busques. En Génesis 37 hasta el capítulo 51 nos habla la Biblia la historia de un hombre que tú y yo lo hemos oído, José el soñador. En esta historia
se nos presenta una familia que estaba en conflicto. Una familia con problemas. ¿Hay familias en conflicto? No levante la mano, pero seguro hay. Sí las hay. Ahí, en esta historia, había una familia con mucho conflicto, muchos problemas que causaron sufrimiento. Jacob amaba mucho a su hijo José, de tal manera que un día mandó a hacer una túnica especial para su hijo José. Era una túnica de nobleza, una túnica de realeza para él. Y los hermanos lo aborrecían, los hermanos lo odiaban. La Biblia no nos dice cuál era la razón de que Jacob amaba más a José. Pero era muy posible que amara más a José porque José era un joven obediente a su padre. Y sus otros hijos causaban muchos problemas, eran unos desordenados en la familia. Y mire, odiaron tanto a José que un día se propusieron y dijeron: vamos a matar a nuestro hermano. Al final uno de ellos intervino para que no lo mataran y resultó que lo vendieron como esclavo, y así fue como llegó José a Egipto. Pero mire lo que hicieron los hermanos: le quitaron la túnica, la llenaron de sangre y la trajeron a su padre que tanto amaba a José. Y le dijeron: padre, no sabemos qué le ha pasado a José, posiblemente una bestia del campo lo destrozó. Cuando esta noticia llegó a su padre, yo quiero que usted se imagine la escena y que usted me diga cómo cree que recibió esta noticia Jacob. ¿Vendría sufrimiento a su vida? ¿Vendría dolor a él? ¿Sí o no? ¿Cómo no? Ahí estaba el sufrimiento de Jacob. Pero por otro lado, quiero que usted piense en José. José fue separado de su familia. Un hombre que recibió una túnica de realeza se encontraba como un esclavo allá en Egipto. ¿Cómo estaba sufriendo José? ¿Usted cree que José estaba sufriendo? Sí. Pero déjeme decirle una cosa. En medio de estos sufrimientos, en medio del sufrimiento y el dolor del padre, y en medio del sufrimiento y el dolor del hijo, Dios tenía un propósito y lo cumplió. Y llevó a José hasta llegar a ser el gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque vendría un tiempo en que habría gran hambre en la tierra y se necesitaba que toda la familia de José llegaran a Egipto, y José, en el cargo que estaba, pudiera sustentar a esta familia que en el futuro sería el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Quiero decirles una cosa, mis hermanos: detrás de un sufrimiento y de una gran aflicción que podamos pasar tú y yo, siempre estará el propósito de Dios, siempre. No se te olvide. Ahora déjame ponerte otro ejemplo de una joven que leí su testimonio hace tiempo. Seguro algunos posiblemente la leyeron. Una joven llamada Johnny. Ella tenía 17 años, era una joven cristiana de una familia cristiana. Ella un día fue al mar, vivía en la costa, y fueron a nadar al mar, y en una de las ocasiones que se lanzó al mar para zambullirse en él, golpeó mal, cayó mal con su cuerpo, de tal manera que quedó en un estado de parálisis en su cuerpo. A esto médicamente se le conoce como cuadraplegia, es decir, quedó cuadraplégica. Solamente podía mover su cabeza. En un instante, en cuestión de segundos, pasó de un estado vigoroso y lleno de actividad a un estado de invalidez, de completa dependencia de los demás. No fue nada fácil para esta joven sobreponerse a la amargura que quizás llegó a su corazón. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? No fue nada fácil sobreponerse a la confusión de sus pensamientos, a las violentas interrogantes que llegaron a su mente. No fue nada fácil pasar por muchas lágrimas que seguro derramó esta joven.
No fue nada fácil confiar en ese Dios amante que había permitido que eso sucediera en su vida. Y lo mismo, mis hermanos, no era nada fácil para la familia. El sufrimiento de esta joven que pasó dejó huellas en su vida. Pero lo más importante de todo, déjeme decirle que en medio de aquella situación, de aquella condición en que en un segundo esta joven llegó a encontrarse, la familia ahí ayudándola, consolándola, hablándole de Cristo, llevándole la palabra de Dios. Ella abrió su corazón como nunca en su vida a Jesús. Le conoció a Jesús, le entregó su vida a Jesús en medio de aquel sufrimiento, de aquel dolor. Pero Dios usó su sufrimiento, su dolor, para un propósito que Dios tenía para su vida. Esta mujer, mis hermanos, se convirtió en una de las mujeres más grandes artistas para pintar con su boca. Debemos aprender, tú y yo, que detrás de semejantes aflicciones, Dios tiene propósitos. Propósitos como estos dos ejemplos que hemos visto, el de José y el de esta joven. Las familias cristianas debemos de entender, vamos a enfrentar aflicciones de muchas maneras, de muchas formas. Las familias cristianas no escaparemos de la aflicción, no vamos a escapar. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tipo de aflicción estás enfrentando tú? Las aflicciones no son para destruirte. Las aflicciones no tienen el propósito de acabar con tu vida. Como familias cristianas necesitamos tú y yo aprender para qué existen las aflicciones y cuál es el propósito de Dios en ellas. No debemos incurrir en errores como muchos incurren en errores como estos. Hay personas que en medio del sufrimiento, en medio de ese gran dolor que están pasando, reniegan con Dios. Se enojan con Dios. Hasta incluso en medio de su coraje, en medio de su enojo, llegan a decir que Dios no existe, porque permitió tal cual sufrimiento. Pero la realidad, mis hermanos, es que todo este tipo de personas en la familia necesitan conocer a Dios. Necesitan salir de la ignorancia y conocer y saber que detrás de un sufrimiento, cuando somos hijos de Dios, está un propósito divino, un propósito de Dios siempre. Dijo Pablo, déjenme leerles cómo Pablo lo expresó en estas palabras. Les voy a leer un texto en una versión que es palabra de Dios para todos. Me gusta cómo lo explica. Segunda de Corintios 4, versículos 7 al 10. Pablo dijo esto ahí: tenemos este tesoro. ¿De qué tesoro hablaba Pablo? Del evangelio de Jesucristo. En vasijas de barro. Las vasijas de barro que está hablando Pablo somos nosotros los creyentes, para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros sino de Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo que el poder que ellos recibieron, ese poder que venía del evangelio de Jesucristo, con ese poder Pablo y sus colaboradores, servidores de Cristo, habían sido fortalecidos, consolados, fuertes en medio de semejantes aflicciones. Escuche el verso 8 en adelante. Dice Pablo: por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persiguen, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Pero quiero que escuche el versículo 10. Dice Pablo: donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Cristo, para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, mis hermanos, que detrás de los sufrimientos que él pasó, él está diciendo que detrás de esos sufrimientos está el propósito de Dios. El propósito de que tú y yo lleguemos a morir juntamente con Cristo. El propósito de Dios de que nosotros
surja la vida de Cristo a través de esos sufrimientos. Qué fácil es decir que amamos a Dios cuando todo está bien, ¿o no? Qué fácil es decirle al Señor: Señor, yo te voy a servir y voy a entregar mi vida cuando hay prosperidad, cuando hay bendición, cuando todo marcha bien en tu vida. Pero mis hermanos, cuando el Señor te quita tu trabajo, permite que ese trabajo lo pierdas. Ese trabajo que tuviste por años y ya no encuentras otro. Cuando hay problemas en la familia y a lo mejor el esposo, aquel esposo que no ha entendido la palabra de Dios, llega un momento que el esposo dice: me voy. Y se queda la esposa con los hijos sola. Y ella dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Aún en medio de esos sufrimientos, Cristo quiere que tú y yo manifestemos la muerte de Cristo, pero la vida de Cristo también. Que lleguemos a morir a nosotros, pero que la vida de Cristo se refleje a través del sufrimiento. Pablo sigue diciendo en esta misma carta, 2 Corintios 4:15: todo esto sucede por el bien de ustedes, le dice a los corintios, y para que la bondad de Dios llegue cada vez a más gente. De este modo habrá muchos más que den gracias a Dios, y esto le dará gloria a Él. Por eso no nos damos por vencidos. No se dé por vencido, hermano. Siga luchando en Cristo. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día, dice Pablo. Y el 17 termina diciendo: nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños. ¿Cómo son? Pasajeros y pequeños. ¿Comparables con qué? Dice: en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Déjeme decirle, mis hermanos, sus sufrimientos no se comparan en nada a donde lo están llevando, porque lo están llevando a que usted conozca y obtenga la gloria de Dios. Vamos a aprender entonces, mis hermanos, vamos a aprender los propósitos en las aflicciones para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esos propósitos? A ver si es cierto que esos amenes se siguen oyendo, ¿verdad? Vamos a ver. Número 1, le voy a dar 5 puntos. Número 1, las aflicciones, mis hermanos, tienen el propósito de Dios en nuestras vidas de enseñarnos a obedecer. Ah, caray, ya no oí. Voy a repetirlo. Las aflicciones tienen el propósito de Dios en nuestras vidas de enseñarnos a obedecer. Deuteronomio 8, versículo 2. Vaya conmigo, vamos a ver qué le dijo Dios a Israel, que también nos habla a nosotros. Yo espero que conforme pase el mensaje no se disminuyan los así sea, ¿verdad? Que es el amén. Deuteronomio 8:2, ¿lo tiene? Dice: y te acordarás, le está hablando Dios al pueblo de Israel, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿En dónde lo llevó Dios? ¿Para qué dice? Para afligirte, para probarte. ¿Qué hizo Dios una vez que liberó a su pueblo de la esclavitud? ¿A dónde lo llevó? ¿Saben qué quería Dios que hiciera su pueblo en el desierto? ¿Sabían ustedes que Dios quería que en el desierto su pueblo lo celebrara, le hiciera fiesta en el desierto? ¿Para qué lo llevó? Para afligirlo. Y la palabra afligir aquí significa humillarlo, quebrantarlo, hacerlo pasar por sufrimiento con la idea de enseñarlo al pueblo a obedecer. Dios quería que cuando su pueblo llegara a la tierra prometida, Dios quería que su pueblo llegara obediente.
¿Sabes qué quiere Dios cuando llegues a la tierra prometida, el cielo? ¿Sabes que Dios está esperando de ti, de mí, a través del sufrimiento, a través de la aflicción? Dios quiere que cuando lleguemos al cielo, tú y yo hayamos aprendido a hacer la voluntad de Dios, a obedecerlo en todo. Para hacerte saber lo que había en tu corazón, le sigue diciendo ahí en Deuteronomio 8:3, 8:2 estamos. Para saber qué había en tu corazón. Mire, la aflicción, mis hermanos, el sufrimiento nos va a mostrar lo que hay en nuestro corazón. Cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en un tormento, llámale como le quieras llamar. A lo mejor es tu marido, a lo mejor es tu esposa, a lo mejor son tus hijos, a lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es un problema financiero, económico, yo no lo sé. A lo mejor son parientes, vecinos, pero ahí está el sufrimiento en tu vida. ¿Y sabes qué hace Dios con el sufrimiento? Te muestra cómo está tu corazón. ¿Cómo está mi corazón? Ahí es donde me muestra la realidad, si realmente le amo, si realmente confío en Él, si realmente le soy fiel a Él. Si habías de guardar o no mis mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mis hermanos, es necesario el sufrimiento, es necesaria la aflicción, porque detrás del sufrimiento, detrás de la aflicción, Dios nos quiere enseñar que la vida del hombre, la verdadera vida de nosotros, está de lo que sale de la boca de Dios, que es su palabra, y eso el obedecer su palabra. Ahí está la verdadera vida. A lo mejor hay hombres que están afanados en lo material, el querer tener las cosas de la tierra, cuando la riqueza mayor, mis hermanos, es tener la obediencia de la palabra de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Dios conoce que la mejor manera en una familia de vivir en paz, de vivir en armonía, de saber enfrentar como familia los problemas, de saber obtener los mejores beneficios en los problemas, la única manera de lograr eso se llama obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios. No existe otra forma, no existe otra manera. ¿Quieres tener armonía en tu familia? ¿Quieres tener paz en tu familia? ¿Quieres enseñar a tu familia cómo enfrentar los problemas, cómo resolverlos? La única manera para lograrlo se llama obedeciendo la palabra de Dios. El problema, mis hermanos, que muchos nos enfrentamos, es que muchos tienen la tendencia a escuchar la palabra de Dios, pero solamente a ser oidores y no hacedores de la palabra. Por eso Dios, a través de las escrituras, nos enseña que algo que Dios tiene que usar para poder llevar al hombre a una verdadera obediencia son los sufrimientos, es la aflicción. Mire qué le pasó al rey David. El rey David en 2 de Samuel capítulo 11 cometió un gran pecado, adulteró. Conocemos la historia. Y una vez que adulteró, él trajo consecuencias a toda su familia. ¿A cuántos? Toda la familia. Y esto, mis hermanos, trajo a la vida de David un sufrimiento, un dolor, una aflicción durante todos los años que le restaron de vida, como no tienes una idea. Pero Dios usó sus sufrimientos. Dios usó esos dolores que vivió el rey David para llevarlo a entender que no debía de volver a cometer un acto como el que hizo. Lo llevó a tal sufrimiento para enseñarlo: David, me debes obedecer siempre. Claro está, mis hermanos, que en el caso de David, él pudo haber evitado semejantes sufrimientos si no hubiera cedido al adulterio. Yo me pregunto,
¿Cuántos sufrimientos podríamos evitar en la familia si tú y yo fuéramos obedientes a Dios? ¿Sí o no? Déjenme contarles una historia que yo viví como familia. Cuando yo vivía en casa, todavía no casado, mi padre en su pasado era un hombre bueno por un lado, pero por otro lado era duro, muy duro. Pero con mi mamá llegó a ser violento, agresivo, nada expresivo. Fue duro mi papá. Y yo recuerdo que cuando ya yo llegué al cristianismo, yo llegué a hablar con mi papá muchas veces. Papá, mira, cambia tu forma de ser, no puedes seguir en esa misma manera. Tú tienes que ser un hombre diferente. Mira, Dios quiere que le conozcas, porque si le conoces vas a ser un hombre diferente. Y no solo con mi mamá, él también fue muy duro con mi hermano el mayor. Demasiado duro, que causó mucho daño en el corazón de él. Y recuerdo que igual que mi hermano, yo hablaba con él y le decía, y mi papá no hacía caso, no entendía, necio su corazón, duro su corazón. Yo espero que no haya aquí hombres así, ¿verdad? Mandé. Yo espero que no haya así hombres. Pero fíjese lo que pasó. Pasó el tiempo y llegó un momento que mi madre perdió su vista por una enfermedad que tuvo. Después le vino un tumor a su cerebro que quedó en cama. Y yo recuerdo, mis hermanos, que aquella escena trajo un dolor, trajo un sufrimiento, un quebranto, una humillación al corazón de mi padre, de tal manera que yo recuerdo llegarlo a encontrar llorando como a un niño. ¿Qué necesidad hay, varón, mujer, hijo? ¿Qué necesidad hay de tener que llegar hasta tales circunstancias para ser enseñados a obedecer? Y lo mismo pasó con mi hermano mayor. A mi padre le tocó también ver cómo mi hermano mayor enfermó, cayó en un estado grave, y ahí está igual ese corazón de este hombre llorando, quebrantado, humillado. Y miren, hermanos, a veces es necesario tener que llegar a esas circunstancias para que el corazón sea enseñado a obedecer. Dice un salmo, vaya conmigo, por favor, al Salmo 119, 67. Salmo 119, 67, por favor. Vamos a ver al salmista aquí lo que dice. Seguro algo que vivió, experimentó en su vida. Dice, antes que fuera yo humillado. ¿Cómo se encontraba el salmista antes que fuera humillado? Descarriado andaba. Mas ahora, es decir, ya después de la humillación, cuando vino la aflicción, cuando vino el sufrimiento, cuando vino el quebranto, cuando vino la humillación, ¿cómo se encuentra ahora el salmista? Ahora se encuentra obedeciendo la palabra de Dios. Ahí mismo, Salmo 119, 71, vea lo que el mismo salmista dice. ¿Lo tiene? Dice, bueno me es haber sido humillado. Como que ahora el salmista dice que es bueno por lo que Dios le hizo pasar. Qué bueno que me permitiste pasar por estos sufrimientos. Qué bueno que me permitiste pasar por esta aflicción. ¿Por qué? Para que aprenda tus estatutos. Porque ahora he aprendido a obedecer tu palabra, tus mandamientos. He aprendido a obedecerte, Señor. Eso es lo que está diciendo. Déjenme contarles una historia que le pedí permiso a mi esposa antes de contarla, pero que es una experiencia que nos habla y nos enseña. Cuando teníamos 3 años de casados, una noche mi esposa vino conmigo y me dijo, oye, mi amor, así me dice, ¿verdad?
Fíjate que queremos ir, 2 hermanas y yo queremos ir a Chapala. Ella sabe manejar muy bien, a mí me enseñó a manejar, entonces dije, pues no pasa nada, pueden ir a Chapala. Pero antes de dormirnos, yo no sé por qué me vino a la memoria y le dije, mira mi amor, nada más no se te olvide que la palabra de Dios dice que debes obedecer a tu esposo. No se les vaya a ocurrir irse a otro lado, por favor. No vayan a salir con que se quieren ir, vayan a Chapala. Me dijiste que van a ir a Chapala. No hay ningún problema, mi amor. Nos vamos a ir a Chapala. Bueno, al día siguiente me fui a trabajar. Temprano, yo entraba a las 8. A las 10 de la mañana timbró el teléfono de la oficina. ¿Qué creen? Cuando me hablan de la oficina, voy a contestar. Y me dicen, hay un accidente en el kilómetro 40, la carretera Colima, y hay muertos. Imagínense, carretera 40 kilómetros Colima, para allá no queda Chapala. Muertos. ¿Quién murió? Mi esposa. Teníamos a mi hijo de 2 años, el mayor. Ella estaba embarazada de mi segundo hijo. Iba mi cuñada, la esposa de Toño Ortiz, Leti, con su hija Liz. Iba otra cuñada. Las 3 se volcaron en carretera. Y yo iba pensando, ¿quién se murió? Pues bueno, ya voy con mi cuñado, su hermano mayor de mi esposa. Fuimos allá y cuando llegamos a la caseta, que está ahí, la primer caseta para Colima, está un puesto de la Cruz Roja. Y entonces nos dijeron que todos los heridos ahí estaban. Entonces fuimos a verlos y ahí estaban todos. Ninguno había muerto. Entonces, ay, gracias a Dios, ninguno murió. Pero entonces de repente veo a mi esposa y me le quedo viendo y, pues, ¿qué le digo? Te lo dije, te lo dije. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Otra vez, mande. ¿Me hablabas? Dios me habló y me dijo, no tienes nada que decirle. Yo le he enseñado. ¿Qué tuvo que pasar para aprender? Y luego después le pregunto, mi amor, ¿y a dónde iban? No, es que nos dijeron que el paraíso estaba a 45 minutos. Hay una playa que está de Tecomán adelantito, antes de Manzanillo, está la playa esta del paraíso. Le digo, no, sí, por cierto, por poco y se van al paraíso, pero el de arriba. No se le olvide, las aflicciones tienen el propósito de Dios de enseñarnos a obedecer. Número 2. Las aflicciones tienen el propósito también en nuestras vidas de parte de Dios de llevarnos, mis hermanos, a una mayor confianza y fidelidad a Dios. Fíjese, las aflicciones, ¿qué hacen las aflicciones? Nos quebrantan, nos humillan, de tal manera que llegamos a una condición en que reconocemos que solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios nos puede dar dirección en tal sufrimiento, en tal aflicción. Solo Dios nos puede dar la salida, nadie más. Pero el propósito que Dios tiene detrás de aquello es llevarte a que confíes más en Dios, que seas fiel a Dios. Pero mi pregunta otra vez es, comúnmente, ¿a quién recurres tú cuando estás enfrentando aflicciones? ¿A quién recurres? Unos me van a decir, ¿a Dios? Porque mire, algunos van y recurren con los Walter Mercados. Otros recurren con los disque hacen limpias, ¿verdad? Como dicen, cuando no me llueve, me llovizna, pues mejor voy a ir a que me hagan una limpia. Y van a sus cosas. Otros van a que les lean las manos para ver su futuro, si la van a librar de tal aflicción. Otros van con los que consultan ángeles, dizque consultan ángeles, y ahí van creyendo todas esas cosas. Pero déjeme decirle lo que Dios dice. ¿Quiere oír lo que Dios dice? Isaías 45:11. Mire lo que Dios dice. En medio de tu aflicción, en medio de tu sufrimiento,
Así dice Jehová, el Santo de Israel, el Santo de casa de oración, su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. ¿Qué está diciendo Dios? ¿A quién le tienes que preguntar cuando estás en la aflicción? ¿Qué haces cuando estás en el sufrimiento? Estás pensando qué va a pasar, qué va a suceder. Estás pensando en el futuro. ¿Y Dios qué te dice que debes hacer? ¿Qué tienes que hacer? Pregúntale a Dios. Preguntadme, dice, de las cosas por venir. Díganme acerca de mis hijos. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con las familias de casa de oración? O todos mis hijos de todo el mundo. ¿Qué voy a hacer? Acerca de la obra de mis manos. ¿Cómo voy a usar sus sufrimientos? ¿Cómo voy a usar su aflicción para cumplir mis propósitos en ellos? ¿Cuántos quieren una respuesta de esta pregunta que se le hace? Pregúntame, Señor, te preguntamos. ¿Quieren oír la respuesta de Dios? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Ahí está una respuesta de Dios. ¿Quieres conocer acerca del futuro? Ahí está una respuesta de Dios. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Vamos a leer. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Qué quiere decir Pedro aquí, cuando está diciendo que se alegra? Aquí está hablando de esta alegría que se refiere a la salvación y a la vida eterna que los creyentes han recibido. ¿Cuántos de ustedes han recibido salvación y nueva y vida eterna? ¿Cuántos? ¿Está alegre por eso? ¿Está feliz por eso? Bueno, lo felicito, pero ahora escuche lo que sigue. Porque dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, ¿qué? Pruebas. Aunque ahora por un poco de tiempo, el cristiano, la familia cristiana, debe de saber que las aflicciones que está pasando, que los sufrimientos que está pasando, no son para siempre, son temporales, son de corto tiempo. Pero ¿cuántas veces tú estás pensando que tu aflicción es permanente? ¿Cuántas veces estás diciéndole a Dios, hasta cuándo, Señor, me sacarás de esta aflicción? Cuando Dios no te quiere sacar de la aflicción, el Señor quiere que sufras más, porque Él tiene un propósito, que confíes más en Dios y que seas fiel a Dios. Verso 7. Ahí dice la respuesta a lo que tanto le preguntamos. Para que sometida a prueba nuestra fe, sometida a prueba nuestra confianza a Dios, sometida a prueba nuestra fidelidad a Dios. Cuando tú y yo le decimos, venimos, levantamos manos y le decimos, Señor, como hace ratito, ¿verdad? Mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de él. ¿No le decíamos? Mejor es tenerte a ti que las riquezas de este mundo. Y ahí estamos, pero el Señor trae la prueba, el Señor trae la aflicción a nuestra vida. Y ahí lo hace para probar mi confianza y mi fidelidad a Dios. Mucho dice, mucho más preciosa que el oro. Esto es algo que debemos comprender usted y yo. Esto es algo que necesitamos meter al corazón y entender. Que nuestra fidelidad, que nuestra confianza en Dios, mis hermanos, es mucho más valiosa, mucho más costosa, mucho más honrada que cualquier riqueza en el mundo. Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Y te voy a decir una cosa, el mejor tesoro que puedes hacer del cielo aquí en la tierra es tu confianza y tu fidelidad a Dios. No hay oro en el mundo con el que se pueda comprar esa confianza y esa fidelidad. No existe. Tu fe y mi fe, nuestra confianza en Dios, nuestra fidelidad en Dios, a Dios vale más que cualquier riqueza de este mundo. El cual, habla del oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Para qué se prueba el oro con fuego?
Uno, para conocer su calidad. Y dos, para purificarlo. ¿Para qué es probada mi confianza? Uno, para saber de qué calidad es mi confianza, de qué calidad es mi fidelidad. En la prueba, mis hermanos, ahí está la medida de nuestra verdadera confianza en Dios. En la prueba y la aflicción está la verdadera medida de nuestra fidelidad a Dios. Sea hallada. ¿Cómo tiene que ser hallada? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Déjeme aplicar esto aquí. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que si a lo mejor tu esposo no hace las cosas como debe de ser y trae sufrimiento a la familia, no por eso tu mujer y tus hijos van a desistir en la confianza y la fidelidad a Dios. Al contrario, su fe, su confianza y su fidelidad a Dios tiene que ser hallada en alabanza, no en quejabanza, en gloria y en honra hasta que venga el Señor Jesucristo. Ahí es. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que cuando Él regrese, tú te encuentres con una fe de perseverancia, con una fe de resistencia, con una fidelidad a tu Dios, esperándolo hasta que Él regrese por ti. Confiados. Déjeme contarle otra experiencia de confianza. ¿Cuál es el plan de Dios para confianza? Muchos de ustedes saben que yo perdí mi vista 4 años. Cuando pasó un año después de que me trasplanté un ojo, yo tengo trasplante en mis 2 ojos, trasplante de córneas. Cuando yo me trasplanté un ojo, un año después yo ya estaba bien, podía trabajar, con un ojo ver, con un ojo manejar de día, de noche no podía porque se me cuatrapeaban la visión, pero de día podía hacerlo. Y me acuerdo que un día mis hijos estaban chicos, Isaac y Isaí, y los dos papá, llévanos a ver una obra de teatro. Había una obra de teatro cristiana que estaban pasando por allá de Herrera y Cairo y Enrique Díaz de León, un teatro que está por ahí. Y entonces me insistieron tanto que dije, está bien, vamos a ver esa obra de teatro. Yo traía una camionetita que estaba vendiendo porque tenía 6 meses para venderla, porque le debía todavía del problema de mis ojos. Yo quedé con una deuda con el banco de 50,000 pesos y estaba vendiendo mi camionetita para pagar. Entonces, ahí vamos. Y cuando llego Enrique Díaz de León y López Cotilla, son 3 carriles y se hacen 2. Había una alcantarilla sin tapadera. Entonces, por más que quise esquivarla, no pude y caí con una llanta delantera, pero tronó. Yo lo único que recuerdo que me agarré bien del volante y nomás oí pa, 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 pa. Y yo pensé, ¿a quién maté? Me voy a ir de pastor a la cárcel. No pensé eso, No, pero sí pensé, dije, ¿con quién choqué? Bueno, ya cuando abrí los ojos, después de todo aquello, tumbé un árbol grande del que estaba en la esquina de ahí de la UDG. Quedé con la camioneta encima del árbol. Mi camioneta quedó, dije, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Con eso iba a pagar. Pero bueno, estamos sanos todos, ¿verdad? Y estaba ahí una zapatería enfrente. Llevé a mis hijos que me los cuidara la señora. Por favor, cuídemelos mientras yo arreglo con el de tránsito esto. Se llevan mi camioneta. Y entonces, después de que hice todo el trámite para no hacer largo esto, fui con la señora, le di las gracias, pero estaba su hijo y su hijo me dijo, oiga señor, fíjese que yo trabajé en parques y jardines muchos años y no me pagaron y me deben muchos favores. Si usted quiere, cuando le den el papelito, el oficio que le van a dar en tránsito para ir a parques y jardines, por ese árbol le van a cobrar un dineral, pero yo le quiero ayudar. Dije, no, pues muchas gracias. Entonces fui por mi hojita, pero a la vez yo iba preguntando ahora, imagínense, ¿verdad? Después de 4 años de no ver y luego de repente veo y pum, me pasa esto. Yo, Señor, ¿y ahora qué me quieres enseñar? A confiar, a ser fiel a Dios.
Y entonces voy por la hoja, vengo con el joven, vamos a las oficinas de parques y jardines, se mete con el director y el director le dice: no te preocupes, era un árbol viejo, vamos a darle, señor, muchas gracias porque era un árbol viejo, usted lo derribó. Pues imagínense, yo venía feliz, ¿verdad? Ay, señor, la primera, ahora hay que hablarle al banco. Le hablamos a los del banco: oigan, señores, pues la camioneta con la que les íbamos a pagar. Y luego que nos dice: señor, ¿qué cree? Dice: acabamos de llegar a un acuerdo ahorita para su problema, y de 50,000 pesos le vamos a bajar a 10,000 pesos la deuda. Y yo, pues aún 10,000 pesos, pues no los tenía, la camioneta chocada, ¿de dónde? Yo decía: pues ¿cómo? Entonces fui y me ofrecí la camioneta a alguien conocido. Oye, cómprame la camioneta. No, pues ni sirve. Tú cómpramela y la arreglas. Está bien, te voy a dar 20,000 por ella. Ah, pues échamelos. Pero vea cómo es Dios. Ese es el Dios que tenemos, que nos quiere llevar a confiar y a ser fieles en Dios. El tercer propósito, vamos a continuar con el tercero. El tercer propósito. Las aflicciones tienen el propósito de Dios, mis hermanos, no solo de que obedezcamos, no solo que confiemos más y seamos fieles. El tercer propósito de las aflicciones es que tú y yo lleguemos a incrementar, escucha esto, incrementar nuestra sensibilidad hacia el dolor de los demás. ¿Me escuchaste? Miren, hermanos, cuando uno comienza como cristiano, traes un fuego, un primer amor enamorado de Cristo, un primer amor que te debe de durar toda la vida. ¿Cuánto nos debe de durar? Toda la vida. Así como empezaste, es más, aún con mayor enamoramiento y pasión debes terminar con tu Cristo. Así. Que todo querías y veías un cieguito y lo ayudabas a cruzar, veías algo y ahí estás tú presto para todo. Pero mis hermanos, llegamos a la iglesia, y más en una iglesia grande como casa de oración, nos venimos y sentamos, pero nunca nos damos cuenta que el que está a un lado de nosotros trae un dolor y trae un sufrimiento que nos volvemos insensibles. Ahora sí se callaron los amenes, ¿verdad que sí? Nos volvemos insensibles. Nos volvemos como aquella parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que pasa el sacerdote y ve a aquel hombre golpeado, tirado, medio muerto, y pues no tengo tiempo, voy a la casa de Dios, entonces pues ahí nos vemos, ¿no? Pasa el levita, canta muy bonito, entona muy bonito, pero pues no hay chance, ahí nos vemos. O le sirve nada más como ilustración para un nuevo canto, ¿no? Pero ¿quién le echó la mano? ¿Quién le ayuda? El samaritano. Jesús usó siempre parábolas o ejemplos usando al samaritano porque era el que despreciaban los judíos. Los judíos decían: son pecadores. Era una mezcla entre judíos con un extranjero donde nacían hijos, ¿verdad? Esos eran los samaritanos. Y los despreciaban por pecadores. Pero ese hombre, despreciado por ser un pecador, tuvo el cuidado de detenerse, de vendar las heridas, de curarlo, de subirlo a su cabalgadura, de llevarlo a un mesón, de que lo atendieran. Todavía le dijo al mesonero: cuídamele y yo te voy a pagar todo. Pero nosotros, mis hermanos, ¿cuánta sensibilidad hay? Déjenme platicarle. Hace años teníamos un vecino como a 3 puertas de la casa. Era un joven casado juntado más bien con otra jovencita de su edad. Nos causó problemas muchas veces. Nosotros le hablábamos de Cristo, le compartíamos de Cristo. Pero un día ella enfermó de cáncer en su estómago. A la 1 de la mañana timbraron a la puerta de la casa. Y yo dije: a la 1, pues ¿quién está timbrando, verdad? Pues ya por la ventana del cuarto ¿quién? Y ya así llorando, oí en sollozos al vecino: vecino, soy yo, quiero hablar con usted. Y bajé.
El joven estaba desesperado, llorando porque su esposa gritaba de los dolores en su estómago. Nos hizo ciertamente muchas cosas, pero ahí era el momento de ser sensibles al dolor de otros. Y tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de servirles y de ayudarles en lo que pudimos. Mi esposa la tenía que inyectar una sustancia para el dolor tan fuerte que ella tenía en su estómago. La llevamos a ella a los pies de Cristo. Al final ella murió. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Por el testimonio, por el ser sensibles al dolor ajeno, este joven llegó a ir a la iglesia. Yo te pregunto a ti, ¿cuán sensible eres al dolor de los que están alrededor de ti? Jesús dijo en 2 de Corintios 1:4, Él dijo esto: el cual nos consuela en todas las tribulaciones. ¿Qué hace Cristo? Nos consuela en todas las tribulaciones. Y luego dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que Dios nos hace pasar, lo que Dios nos permite que lleguemos a sufrir tú y yo, tiene propósito de Dios para que seas sensible al dolor de otros. Yo recuerdo cuando conocí a mi esposa, éramos novios. Ella amaba a su mamá como ninguna joven yo había conocido en ese tiempo. Era un amor especial. Quizás era un amor que incluso era tan extremo que podía decir que la mamá ocupaba incluso el lugar de Dios en su vida de mi esposa. La amaba muchísimo, muchísimo. Es más, yo me quería casar con ella y ella, una de las razones por las que no se quería casar era porque pues no quería dejar a su mamá. Pero llegó el momento en que mi suegra, Dios se la llevó. Murió. Mi esposa experimentó un dolor como no tiene una idea. Ella me lo compartía, se sentía como sin brazos y sin piernas. Era fuerte el dolor, pero Dios le enseñó a través de ese dolor a ubicar las prioridades. El número uno en su vida tenía que ser Dios. Dios le enseñó a obedecer a Dios. Dios le dio fortaleza, Dios la consoló, Dios le dio ánimo, pero sobre todo, ¿sabes qué? Dios le enseñó a ser sensible a la aflicción de otras personas que Dios ha puesto en su camino con semejantes o experiencias parecidas a las que ella llegó a vivir. Esto es lo que Dios hace. Dios te hace pasar por la aflicción, por el sufrimiento, para que seas sensible al dolor del que está a tu lado. No se te olvide. Sensibles al dolor de los demás. Vamos al cuarto, porque se me está yendo el tiempo y pudiera darte más ejemplos, ¿no? Pero vamos al cuarto. Lo importante es que aprendas estos puntos, sean importantes para tu vida. El cuarto propósito de Dios en las aflicciones para la familia. Las aflicciones, mis hermanos, también tienen el propósito de Dios en nuestra vida de ayudarnos a aceptar nuestras propias debilidades y limitaciones y reconocer la gran necesidad que tenemos de Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, mis hermanos, las aflicciones, nos damos cuenta cuán frágiles y débiles somos tú y yo. Cuando todo está bien en la vida, mira, hermano, te sientes Juan Camaney. Pero cuando te tocan en tu cuerpo, yo lo viví con mi vista y aprendí que no soy nada sin Dios. Absolutamente nada sin el Señor. El sufrimiento te lleva a entender que tú y yo, mis hermanos, no somos nada sin Cristo Jesús. Absolutamente nada.
Dios hizo pasar a Israel cuando lo sacó de Egipto. Estaba el mar rojo, estaba afligido. Para eso me sacaste de Egipto, ahí está afligido. Pero ¿qué hace Dios? Dios le abre el mar y le demuestra cuán débiles y frágiles son como pueblo. Dios lo hizo pasar por todo el desierto a Israel para mostrarle al pueblo, cada uno de ellos, cuán frágiles y débiles son y que no valen nada sin Dios. Tú y yo igual, mi hermano, sin Cristo no somos nada. La Biblia dice: sin mí o separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Pablo dijo, 2 de Corintios 12:7. Esto dijo Pablo, 2 de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Mire Pablo, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que él tenía un riesgo en su vida, él tenía un problema en su vida, y el problema era tantas revelaciones que recibía de Dios, que por ellas él podía llegar a exaltarse en sobremanera. Y para que eso no sucediera en su vida, él está reconociendo que Dios le permitió un mensajero de Satanás, un aguijón en su carne. Y sigue diciendo: respecto a lo cual, a ese aguijón 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y él me ha dicho, ¿qué le ha contestado el Señor a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? Hermanos, ¿nos cuesta trabajo entender eso? Sí, nos cuesta trabajo. Sí, porque a la hora de la verdad, a la hora de enfrentar la situación y el sufrimiento que estamos pasando, como que se nos olvida que el Señor dice ahí: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? ¿Qué hace Dios, mis hermanos? Dios en medio del sufrimiento nos muestra que somos débiles. Fallas, dejas de confiar en Dios, dejas de creerle a Dios y estás centrado en el problema, estás fijándote en el problema, estás creyendo que tu problema está todo ahí. Sea el esposo, sea la esposa, sean los hijos, y ahí estás centrado. Y es que esto, no tienes que centrarte en eso, te tienes que centrar en lo que Cristo dice. Y Cristo dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En qué se perfecciona su poder? Por eso Dios permite toda la vida, mis hermanos, hasta que venga Cristo por nosotros. Por eso Cristo nos permite los sufrimientos, las aflicciones, para que toda la vida entendamos que no somos nada. Si alguna grandeza nos quisiera invadir, o alguna idea de creer que somos más importantes que otros, si alguna vanagloria pudiera querernos persuadir, Dios usará de las aflicciones para humillarnos, para quebrantarnos, para mostrarnos que no somos nada sin Él. Nada, absolutamente nada. Un hombre, un siervo de Dios dijo esto, fíjense bien: Dios nos susurra al oído a través de las Escrituras, pero nos grita a través del sufrimiento. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios te está gritando en este momento? ¡Ey! Vuélvete ya a mí. No sigas de terco en lo mismo. Y ahí está, ¿verdad? El varón que la esposa le ha estado diciendo: oye, cambia esa aspereza, cambia esa dureza, sé más expresivo. ¿Y qué? Yo soy así. Y luego viene el sufrimiento y ahí estás: mi amor, mi amor. ¿Qué está haciendo Dios? Dios te está gritando: cambia, reacciona, vuélvete a mí. Ustedes saben de lo que sucedió en Baja California, el desastre que hay ahí, ¿sí o no? Es triste ver esto, y en lo que se puede hay que ayudar. Pero déjeme decirle una cosa, pero es más triste ver en las noticias, en televisión, que en medio de ese desastre, en lugar la gente de volverse a Dios, porque Dios les está gritando, en lugar de volverse a Dios, van a robarse pantallas. Háganme usted el favor.
Una señora que entrevistaron, a mí me llamó la atención. Una señora que la entrevistaron dijo ella: esto pareciera como si fuera el juicio final. Así lo dijo. Imagínense si así sintieron un vientoncito que pasó. ¿Qué será el juicio final, mis hermanos? Dios quiere que reconozcamos que somos débiles y frágiles. Para eso nos permite pasar el sufrimiento, para volvernos a Dios, para decir: Señor, cuánto te necesito. Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo hacer nada en la vida. Vamos al quinto, porque yo sé que se está muriendo de calor, ¿verdad? Este es el último, no se preocupe. Las aflicciones tienen el propósito de Dios en nuestras vidas, que a través de ellas seamos formados. Dios usa las aflicciones, Dios usa el sufrimiento también para formar el carácter de Cristo en nosotros. Todos necesitamos cambiar. ¿Hay alguno que diga que no? Para hacerle bolita. Todos necesitamos cambiar. Todos. Yo estoy seguro que todos los pastores de Casa de Oración trabajamos con áreas de nuestra vida, áreas que sabemos deben de cambiar en nosotros, áreas que luchamos todos los días. Siempre hay algo que cambiar y lo va a haber hasta que Cristo venga por nosotros. Todos necesitamos ser renovados en nuestras vidas. Sin embargo, muchos se resisten al cambio. Muchos no quieren ser renovados, se resisten a obedecer lo que Dios les está hablando. Dios quiere transformar sus vidas y Dios trae aflicción y Dios trae sufrimiento. Y aunque hay aflicción y sufrimiento, de todos modos se sigue igual. Voy a hablar algo que yo viví hace 8 días, de aquí, de la iglesia. Porque es increíble, mis hermanos, venimos a la iglesia y venimos para ser cambiados y renovados, ¿sí o no? Hay una pareja, vienen a la iglesia, vienen peleándose en el camino, dándose pero duro. El uno al otro, duro. Y lo más triste, que los niños son los que llevan, porque los venían golpeando. Y si están aquí, qué bueno que escuchen. El propósito es que entiendan: venimos para cambiar, para ser renovados, ¿sí o no? Imagínense, vienen a la iglesia, los ven los de la calle que no vienen a la iglesia, los ven y dicen: oye, pues yo estoy mejor que ellos, ¿qué voy a ir ahí? Qué vergüenza, hermanos, en serio, Si es de la manera en que tú predicas a Cristo, qué mediocre eres. Ese no es el plan de Dios. Dios nos hace pasar por sufrimientos para cambiarnos, para transformarnos, para renovarnos, para ser diferentes. Pero muchos piensan que el cambio va a venir como varita mágica, ¿verdad? Muchos piensan que a lo mejor viene: ay, pastor, póngase, ore por mí, pastor. Y piensan que con una oración, ¡pum!, ya son diferentes, son distintos. Y esto me hace recordar una anécdota de un rancherito. Nunca había ido a la ciudad. Muchos así son como este señor, fíjese. Nunca había ido a la ciudad. Nunca. Entonces un día su hijo: papá, vamos a la ciudad, vente, acompáñame. Y dice: bueno, vamos. Y el hijo lo lleva a una macroplaza, Andares. Y entonces el rancherito pues está asombrado, ¿verdad? Y luego ve la puerta, se paran en la puerta y solas, se asombra, entra. Y luego los elevadores solos, nunca había visto eso. Se sube un elevador, se baja, se sube un elevador, se baja. De repente así allá al fondo ve unas puertas. Era un elevador, ¿verdad? Acá las escaleras eléctricas, y allá está el elevador. Entonces ve las puertas y ve una viejita que va llegando. Se abre la puerta, entra la viejita, se cierra el elevador, y luego al rato se ve y se abren las puertas y sale una joven bien guapa. Hijo, vamos a traer a tu mamá, mira. Da risa, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle, hay muchos que así piensan.
creen esa falacia, creen esa apariencia, que el cambio es mágico. No, mis hermanos, Dios tiene que usar el sufrimiento, Dios tiene que usar la aflicción. Dios usa su palabra enviándola a ti para que tú la obedezcas, para cambiarte y renovarte. Ese es el plan de Dios. Amén. No se te olvide, Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de las aflicciones de Dios, mis hermanos, es formarnos, hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. A lo mejor tú le dices a tu esposa: así déjame, así soy yo. Díselo a Cristo, a ver qué te dice Cristo. Mande. Pues sí, hermanos, Cristo no te va a dejar así. No nos quiere así como somos. Cristo nos va a hacer conforme a su imagen. Ese es el plan. Termino, para que lo entienda, termino con esto. Un día un pastor con un joyero le dijo: oye, ¿cómo sabes cuando el oro está puro? Lo llevó a su taller. Vio que metía una charola al fuego. Mira, yo hago esto, meto el oro al fuego y luego la saco, me asomo. Si mi rostro todavía no se refleja ahí, que todavía no está listo, va para adentro. Luego lo saco, no, todavía no, va para adentro. Entonces el pastor dijo: con razón eso me está pasando. El Señor me mete al fuego de la aflicción y luego me saca, se asoma, dice: no, este todavía no me refleja la imagen, va para adentro. ¿Lo entendió, hermano? Vamos a orar, ¿qué le parece? Póngase de pie. No hay pretexto hoy para que usted diga que en medio de su sufrimiento y su aflicción no sabía que hay propósito de Dios. Ahora lo sabe. Levante sus manos, por favor. Solo unos minutos para terminar. Yo le pido que usted ore conmigo a Dios. Si de verdad en su corazón Dios le ha hablado, levante sus manos y ore al Señor y dígale al Señor: Señor, me has enseñado en esta mañana que detrás del sufrimiento, detrás de la aflicción, hay un propósito siempre tuyo. Ahora lo he aprendido. Ahora sé que detrás de mi aflicción, detrás del sufrimiento que estoy pasando, tú quieres enseñarme a obedecer. Y ciertamente necesito aprender a obedecerte. Quizás en medio de mi sufrimiento, de mi aflicción, tú has visto en mí que me hace falta confiar más en ti, ser fiel en ti. Señor, hoy te doy gracias por mi aflicción, hoy te doy gracias por mi sufrimiento, porque yo sé que lo que tú quieres a través de él es llevarme a una mayor confianza, a una mayor fidelidad. Y quiero, Señor, ser enseñado en eso por ti. Pero también, Señor, es posible que el sufrimiento que estoy pasando, la aflicción que estoy viviendo, es muy posible que me estás hablando que debo de ser sensible al dolor de otros. Y es verdad, Señor, me he vuelto insensible, perdóname. Enséñame a llorar como tú lloraste, a tener compasión de los demás como tú tuviste compasión. Enséñame. Enséñame, Señor, que no me debo de creer, ni debo de ser orgulloso, ni altanero, ni jactancioso. Enséñame, Señor, porque a través del sufrimiento tú me vas a humillar, tú me vas a quebrantar y me vas a hacer entender que soy débil, soy frágil, no soy nada sin ti. Pero por último, Señor, si este sufrimiento en el que tú has permitido en mi vida es para llevarme a ser como Cristo, te doy gracias también. Muchas gracias, Señor. Gracias porque tu palabra ha sido clara para mi corazón. Ahora permite que yo realmente siempre, Señor, esté agradecido contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.